Ley del inverso del cuadrado de la distancia y magnitud absoluta. Imagínense que tenemos una estrella y esta estrella está emitiendo una cierta cantidad de energía que hemos denotado con la letra I. Y vamos a decir que esta cantidad de energía que emite la estrella es por unidad de superficie. O sea, las unidades que tiene I son watts por metro cuadrado. Muy bien. Entonces, ahora imagínense ustedes que nosotros observamos la estrella a una distancia R1 y que la energía de la estrella atraviesa la esfera con radio R1. Entonces, si nosotros suponemos que el material que está contenido de esta esfera no absorbe para nada la luz, pues toda la luz que sale de la estrella va a pasar por la esfera de color rojo. Y lo único que va a suceder es que pues se va a distribuir sobre toda la esfera de color rojo que tenemos ahí. Entonces, si nosotros decimos que la cantidad de energía que emite por unidad de área la estrella es I, ¿sí? Entonces podríamos decir que la energía total emitida por la estrella pues va a ser igual a la superficie de la estrella por esta I, que vamos a decir que es I0, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a la esfera roja, pues la energía no se ha perdido ni se ha absorbido. Entonces, a través de la esfera roja también vamos a tener esta misma energía total. Y va a ser igual a la superficie de la esfera roja por la intensidad luminosa por unidad de área correspondiente a la esfera roja. Cuando lleguemos a la esfera verde, pues va a pasar exactamente lo mismo. La cantidad total de energía que atraviesa la esfera verde, pues va a ser igual a la superficie de la esfera verde por la intensidad por unidad de área que atraviesa la esfera verde. Entonces, pues es clarísimo que esta ecuación pues es igual a esta ecuación, que es igual a esta ecuación. Entonces nosotros podemos escribir lo siguiente: la superficie de la esfera roja por la intensidad de la energía por unidad de área en la esfera roja va a ser igual a la superficie de la esfera verde por la intensidad de la energía por unidad de área en la esfera verde. Entonces, ahora lo que yo me pregunto es cuál es el tamaño de la superficie roja. Y eso es muy fácil de calcular. Es 4pi por el radio 1 al cuadrado por I1. Eso es igual al miembro izquierdo de esta ecuación. Y esto va a ser igual a lo mismo, 4pi R2 al cuadrado por I2. Entonces, de aquí vemos que podemos simplificar el 4pi y nos va a quedar, ya lo voy a escribir en negro, R1 al cuadrado por I1 va a ser igual a R2 al cuadrado por I2, que se expresa generalmente como está escrito aquí. La intensidad luminosa por unidad de área a la distancia R1 entre la intensidad luminosa por unidad de área a una distancia R2 es igual a R1 entre R2 al cuadrado. Esto es lo que se denomina la ley del inverso del cuadrado de las distancias. Entonces, la idea de la
ley del inverso del cuadrado de las distancias, pues nos da a nosotros una sugerencia de cómo podemos definir este concepto, que va a ser el concepto de la magnitud absoluta. Vamos a escribir aquí. Magnitud absoluta. Bueno, muy bien. Cuando nosotros observamos un objeto celeste y le medimos su magnitud, pues ya vieron ustedes que su magnitud va a estar directamente relacionada con la cantidad de energía que emite este objeto. La magnitud que nosotros le medimos a un objeto la vamos a llamar la magnitud aparente. Es como lo vemos nosotros, como aparece ante nuestros aparatos de medición. Es la magnitud aparente. Entonces, cuando nosotros salimos en la noche a ver las estrellas, pues si las vemos más brillantes o menos brillantes, es la magnitud aparente que nosotros les estamos viendo a las estrellas. Entonces vamos a definir, pero con negro, vamos a definir lo que es la magnitud absoluta. La magnitud absoluta es igual a la magnitud aparente que tendría ese objeto si estuviera a una distancia de 10 parsecs de nosotros. Muy bien. Aquí hemos introducido una unidad que quizás no muchos de ustedes conozcan, que es el parsec. En la astronomía, las distancias son tan terriblemente grandes que no es conveniente medirlas en kilómetros, que es lo que utilizamos sobre la Tierra. Entonces, la unidad que se usa, y es más o menos del conocimiento de todo mundo, es un año luz. Un año luz. Un año luz es la distancia que la luz recorrería en un año moviéndose a la velocidad de la luz, que son aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. O sea, un año luz es una distancia bastante grande. Bueno, pero no es conveniente para hacer medidas de distancia astronómica. Existe una unidad que es más apropiada para medir la distancia astronómica, que se llama el parsec o parsec. Sí, en inglés se dice parsec, en español es parsec, pero mucha gente le dice parsec. Bueno, ¿qué quiere decir parsec? Quiere decir por segundo. Por segundo. Bueno, y esto tiene que ver con la manera en que nosotros medimos la distancia a las estrellas. Bueno, la primera forma en que nosotros vamos a medir la distancia a las estrellas es haciendo uso de la trigonometría. Entonces, imagínense que tenemos nosotros esa es la órbita de la Tierra.
por ahí en algún lugar de la órbita está el Sol. Y entonces por acá muy lejos está una estrella. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es, cuando la Tierra está de ese lado, pues vamos a medir vemos a la estrella de esa manera, y entonces vamos a medir su posición relativa con respecto a estrellas más lejanas. Vamos a bajar esto un poco para poder dibujar estrellas más lejanas. Las voy a dibujar en otro color, que sean verdes, estas estrellas más lejanas que están por ahí. Y entonces yo voy a poder ver cuál es la posición de mi estrella con respecto de las estrellas más lejanas. Entonces ahí veo cuál es la posición de mi estrella con respecto de las estrellas más lejanas. 6 meses después, cuando la Tierra está de este lado, pues vuelvo a repetir el proceso. Repito el proceso. Y veo cuál es la posición de mi estrella con respecto de las estrellas lejanas. Ahí está. Entonces, una vez que he hecho eso, pues yo puedo medir el ángulo entre esas dos líneas. Yo mido el ángulo entre estas dos líneas. Ese ángulo de ahí, yo lo mido. Y entonces, fíjense, si este es el centro de la órbita de la Tierra, esa línea que he dibujado ahí, entonces está el centro. Ahí está esa línea que he dibujado ahí, pues va a ser la distancia a la estrella. Fíjense que este va a ser un triángulo muy delgadito, porque la distancia D es muchísimo más grande que el radio de la órbita de la Tierra. Entonces, ese lado, pues va a corresponder a la mitad del ángulo, y este lado va a corresponder a la mitad del ángulo. Ese ángulo dividido entre 2, este ángulo dividido entre 2 lo vamos a denotar por la letra griega pi, y se va a llamar la paralaje de la estrella. Se va a llamar la paralaje de la estrella. Entonces, nosotros vamos a utilizar las siguientes unidades. Si nosotros medimos la paralaje en segundos de arco, entonces lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Antes de hacer eso, fíjense que aquí vamos a decir que este es el radio de la órbita de la Tierra. Vamos a ponerle R. Entonces, vamos a poder decir que pi, que es la paralaje, pero medida en radianes, va a ser igual a R sobre la distancia. Ese es aplicando la definición del ángulo en radianes. Entonces, si separamos D,
Si despejamos D, nos queda que la distancia es igual a R entre pi en radianes. Y entonces las unidades de distancia van a ser las mismas unidades que tenga el radio de la órbita de la Tierra. Muy bien. Si nosotros utilizamos y decimos que la distancia de la Tierra al Sol, o sea, R, la distancia de la Tierra al Sol, o sea, el radio de la órbita de la Tierra. Aquí el dibujo está muy exagerado. El Sol, de hecho, debería de estar muchísimo más cerca del centro, como por ahí. Pero bueno, lo dibujé de esa manera para que se note la diferencia. Entonces, nosotros necesitamos que la distancia entre el Sol y la Tierra la vamos a llamar una unidad astronómica. Entonces, nosotros vamos a tener la distancia a la estrella en unidades astronómicas. Bueno, siempre le pongo AU porque es unidades astronómicas en inglés. Astronomical Units. La distancia a la estrella en unidades astronómicas pues va a ser igual a 1 dividido entre 1 dividido entre la paralaje expresada en radianes. La paralaje expresada en radianes. Ahora, un radian es un ángulo bastante grande, es como de 57 grados. Y este ángulo va a ser un ángulo muy chiquito y básicamente lo vamos a medir en segundos de arco o en fracciones de segundo de arco. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos ese ángulo en segundos de arco? Bueno, si lo ponemos en segundos de arco, pues para convertirlo a radianes lo tendríamos que dividir entre el número de segundos de arco que hay en un radian. Entonces, la paralaje expresada en radianes va a ser igual a la paralaje expresada en segundos de arco dividido entre el número de segundos de arco que hay en un radian. Se los dejo a ustedes para calcular. Son 206.265 el número de segundos de arco que hay en un radian. Entonces, a la hora que hacemos eso, pues nos queda que la distancia a la estrella en unidades astronómicas va a ser igual a 206.265 dividido entre la paralaje expresada en segundos de arco. Y aquí es donde vamos a definir una nueva unidad de distancia. Definición de la nueva unidad de distancia. Un parsec es igual a 206.265 unidades astronómicas. Entonces la distancia a una estrella en parsecs va a ser igual a 1 entre la paralaje dada en segundos de arco. Y entonces ya sabemos nosotros a cuánto equivale un parsec, porque en la definición que dimos de la magnitud absoluta, pues decimos que la magnitud absoluta es la magnitud aparente que tendría una estrella si esta estrella estuviera a una distancia de 10 parsecs. Muy bien. Entonces regresemos a la magnitud absoluta. La magnitud absoluta
la vamos a denotar con la letra M mayúscula. Y la magnitud aparente la vamos a denotar con la letra M minúscula. Muy bien. Entonces vamos a utilizar la ecuación que usamos para definir la magnitud. Y esta ecuación decía M1 menos M2 es igual a menos 2.5 veces el logaritmo de la intensidad 1 sobre la intensidad 2. Esa es la ecuación que nosotros habíamos usado para definir la magnitud de una estrella. Entonces, fíjense, lo que nosotros vamos a utilizar es esta ecuación y la ecuación del inverso del cuadrado de las distancias, que nos dice que la intensidad 1 entre la intensidad 2 es igual a la distancia 2 entre la distancia 1 al cuadrado. Entonces, fíjense, la intensidad que correspondería a la magnitud absoluta entre la intensidad que correspondería a la magnitud relativa, a la magnitud aparente, va a ser igual a la distancia que correspondería a la magnitud aparente, que es la distancia a la que está la estrella, dividida entre la distancia a la que está la estrella que tiene magnitud absoluta. Y aquí ponemos las dos distancias en parsecs, entonces no hay problema. Y esto al cuadrado. Entonces, si metemos eso en nuestra ecuación de arriba, pues nos va a quedar, vamos a escoger la magnitud 1 como la magnitud absoluta. Entonces nos queda la magnitud 1 menos la magnitud 2 va a ser igual a menos 2.5 veces el logaritmo de IM entre IM, o sea, de IM entre IM de estas. Pero vamos a poner este lado de acá. Entonces nos va a quedar el logaritmo de R entre 10 al cuadrado. Entonces vamos a hacer los cálculos. Nos va a quedar M menos M va a ser igual, fíjense aquí, este 2 puede salir y entonces nos queda menos 5 por el logaritmo de R entre 10. Eso va a ser igual a menos 5 que multiplica al logaritmo decimal de R menos el logaritmo decimal de 10. Y eso va a ser igual a menos 5 veces el logaritmo de R más 5, porque el logaritmo de 10 son logaritmos decimales, es 1, 5 por 1 pues es 5. Entonces eso nos va a dar la ecuación de la magnitud absoluta, que vamos a escribirla de esta manera. La magnitud aparente menos la magnitud absoluta va a ser igual a 5 logaritmo de R menos 5, donde pues M es la magnitud aparente de una estrella, M es la magnitud absoluta de la misma estrella y R es la distancia a la que está esa estrella de nosotros medida en parsecs. Y esta es una ecuación importante que si nosotros ponemos todas las estrellas en magnitud absoluta, pues podemos comparar sus brillos intrínsecos. Muy bien.